Hola, Dios te bendiga. Bien llegados y bien llegadas sean todos a este nuevo podcast. En los últimos encuentros que tuvimos, hablamos sobre el síndrome del quemado o burnout, el cual si no nos ponemos cuidado, va drenando nuestras energías y nuestro gozo de la misión que Dios nos ha dado. Ahora queremos hacerte una pregunta. ¿Conoces a alguien cuyo más profundo deseo fuera hacer la voluntad de Dios? Quizás recuerdes cuando Jesús dijo, «Mi comida es hacer la voluntad de aquel que me envió». Es difícil imaginarse que haya alguien más apasionado por agradar a su Padre. En este último podcast hablaremos de algo más profundo y es sobre los deseos de nuestro corazón. No sé si recuerdas, pero en nuestro último podcast nos despedimos con unas frases del ratón parlante Repi Chip. Una de ellas fue, «Las cosas extraordinarias solo le suceden a criaturas extraordinarias». Es por ello que hoy nos inspiraremos en este particular personaje de las Crónicas de Narnia del escritor C.S. Lewis, el cual nos recuerda que Dios es un Dios de hacer posible lo imposible, en especial cuando se trata de su propósito en nosotros y de revivir su gozo en nuestras vidas. Este curioso personaje es un ratón pequeño y parlante que se reviste de valentía y un deseo profundo por llegar a la nación de Aslan. Todos sus pensamientos, sus emociones y sus acciones se basan y se nutren de ese deseo. Vemos a este viajero enfrentarse a muchos peligros y desafíos. No se apega a nada ni a nadie más que a su Creador. Descansa en Él, no carga más que su espada y su pluma, pues sabe que el exceso de cargas en muchas ocasiones nubla nuestra misión en el reino de Dios y que su vida está en sus manos. «Este es el deseo de mi corazón», dijo Repi Chip. Sabía lo que verdaderamente quería, y eso lo guió hacia el rey, hacia la nación de Aslan. Repi Chip es una forma metafórica de animarnos a no olvidar nuestro norte, de confiar en Dios pese a las adversidades, y de inspirarnos en llenarnos de nuestro deseo por Dios. Ahora bien, es curiosa la relación que establece este personaje con Eustace. Repi Chip no puede entender la razón de que Eustace se enfade tanto con todo el tiempo, y además le molesta su rudeza. Sin embargo, Repi Chip ve algo en el chico. Tal vez Repi Chip es un joven ratón no muy distinto a Eustace, y tal vez por eso logran conectar. Cuando lees las Crónicas de Narnia, El viajero del alba, te das cuenta de que al principio estos dos no se llevan bien. Sin embargo, cuando uno de ellos, Eustace, muestra su vulnerabilidad, es cuando surge una relación basada en la sinceridad, en el cuidado mutuo, en la lealtad y en el amor. Todos de alguna forma necesitamos conectar con alguien que nos inspire a ir más profundo en las sendas del Señor. Por ello, pregúntate, ¿cuál es tu deseo más profundo cuando se trata de Dios? ¿Crees que hoy en día vas por el camino correcto? Si no es así, ¿qué crees que podrías hacer para volver a la senda de Dios para ti? Repi Chip y Eustace nos recuerdan la importancia de conectarte a ti mismo para reconocer los planes de Dios para nuestras vidas, además de enfrentarte a la tentación y al miedo. Eso también forma parte de hacerse adulto. Aquí es donde te contamos que hay 3 poderosas razones para creer que es así. 1. Es razonable esperarlo. Dios no es un Dios de caos y desorden, sino un Dios de orden y método. Para todo se necesita un plan, un diseño o un patrón. Dios hace lo mismo con cada uno de nosotros. Es más, solo el hecho de que existas es un plan que va en contra de casi todas las posibilidades. Existes porque así lo ha establecido Dios. 2. Va acorde con la experiencia. Piensa en Abraham. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tierras con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. 3. La palabra de Dios lo enseña. Si meditas de manera constante en la palabra del Señor, como ejemplo en los Salmos, encontrarás alguno como el Salmo 37:23, el cual dice, «Por Jehová
son ordenados los pasos del hombre. Ahora es importante que identifiquemos 3 características del plan de Dios para nuestras vidas. 1. Es un plan personal. No existe en el mundo alguien más como tú. Por ello, el plan de Dios es único, solo para ti, un plan que solo tú podrás llevar a cabo. 2. Es un plan perfecto. En Romanos 12:1-2 podemos leer que el plan y propósito de Dios en la vida de sus hijos es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. 3. Es un plan práctico. No es algo fantasioso que requiera una aventura en tierras lejanas y misteriosas, sino que se basa en lo cotidiano, en lo sencillo, en lo real y realizable. Finalmente, para poderlo cumplir, hermano y hermana, es comprender que debemos someternos completamente a Él, con un profundo deseo de obediencia y lealtad, así como Rep y Chip. El descubrimiento de la voluntad de Dios requiere 4 cosas. 1. Comunión con Él en oración constante. Recordemos que la oración es la forma de expresarnos ante nuestro Dios, y no es en esa oración que hacemos antes de dormir cada noche, sino que es una oración viva y constante que realizamos en un lugar íntimo y secreto, en donde Dios en su gracia nos revela su plan paso a paso. 2. Estudiando su palabra con profundidad y pasión, viéndola cómo se expresa en el Salmo 119:105. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Cuando vemos de esta manera la palabra de Dios, la vemos con más entendimiento y no como un impedimento. Es importante que recuerdes que el mundo está lleno de distractores y que Dios quiere que te guíes de una manera segura, pero solo es posible por medio de la palabra de Dios y de cómo la aplicas cada día a tu vida. 3. Obediencia incondicional y sin titubear. Retomando lo anterior, muchas veces nos cuesta obedecer a Dios, y más cuando el mundo nos trae tentaciones casi que a diario. Pero recuerda esto, siempre que te cueste obedecer, Dios nos revela su voluntad a medida que vamos obedeciendo. Es como un paso a paso. Obedeces el paso 1 y Dios te revela el paso 2. 4. Confianza completa y sobreentendida. Es difícil confiar en Dios cuando las cosas se ponen feas o las vemos imposibles, y más cuando son pocas veces en que podemos ver o notar lo que Dios hace en nuestras vidas, porque vivimos por fe y no por vista. Es por ello que pese a las dificultades y pruebas debemos confiar en Él. Hermanos y hermanas, esperamos que con estas cápsulas puedas grabar en tu corazón que Dios tiene planes asombrosos para ti y puedas seguir el ejemplo del Señor Jesús al hacer la voluntad de su Padre. Cuando fue tentado por el mismo Satanás, le respondió desde las Escrituras: escrito está. Su vida estaba ligada a obedecer a Dios, en alimentarse de la palabra de Dios, en no tentarlo y en servirle solo a Él. Desde la palabra de Dios podemos conocerlo y por tanto conocernos, puesto que fuimos creados a su imagen y semejanza, y en saber cuál es su voluntad. Y recuerda que así como Rep y Chip dijo, que seas pequeño no significa que no puedas hacer grandes cosas con la ayuda de nuestro buen Dios. Dios te bendiga y te guarde, y recuerda que si necesitas ayuda con este asunto, por favor entra a nuestra página web pazyesperanza.org. Financiado por ACT Iglesia Sueca y coordinado por DiPaz y Paz y Esperanza Colombia.